Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM acá en CNN Chile y que está marcada en su comienzo por la minería. No por algo positivo, sino que por algo negativo, ya que durante mayo fue la minería la que arrastró hacia abajo a toda la actividad económica de nuestro país, tal como lo informó el Banco Central, ya que el IMASEC de mayo tuvo una caída fuerte anual de 2% y que pasamos a revisar en la siguiente gráfica que muestra cómo han sido las últimas cifras anuales en la actividad. Y como vemos, prácticamente desde hace, 1, 2, 3, 4... Bueno, los últimos 4 IMASEC anuales fueron caídas. En febrero, de 0,3%. En marzo, 1,9%. Lo vemos al final de la pantalla a la derecha. 1,1% de baja en abril. Y ahí lo vemos, el IMASEC de mayo, 2%. Todas caídas anuales del IMASEC. De hecho, de ese 2%, la mitad fue solamente por la fuerte caída que hubo en la actividad minera y que nosotros también les contamos acá en Agenda Económica cuando el INE entregó los sectores productivos de mayo. Bueno, ese es el dato anual, pero fijémonos en el dato desestacionalizado, que es mes contra mes. Y ahí también vemos un fenómeno bastante similar. Nos vamos a centrar en los últimos 4 meses. Febrero ya había caído 0,3% respecto a enero. Marzo, 0,1% respecto a febrero. Abril respecto a marzo, nada, 0%. Pero fíjense en mayo, 0,5% de caída respecto a abril. Y ahí, nuevamente, fue la minería la que provocó la totalidad casi de ese número. Ahora, ¿habrá mejores cifras de ahora en más? ¿Qué es lo que pasa con el resto de la actividad económica? Todo eso lo cuenta Orlando Silva. Era una caída esperada, pero no por eso menos mala, contracción de 2% anual. Ese fue el desempeño de la economía en mayo, completando 4 meses consecutivos con bajas en la actividad y donde la minería explicó gran parte del mal resultado. Incluso la fuerte baja de 0,5% respecto a abril también respondió a la producción en yacimientos. Como sabemos, la minería es un sector que es relativamente volátil en términos de actividad y que desgraciadamente en varias oportunidades nos ha dado malas noticias recientemente. Al excluir la minería, las variaciones están más dentro de lo que eran las expectativas de mercado. El IMASEC no minero en 12 meses tiene una variación de menos 1,1%. Esta caída se explica fundamentalmente por la menor producción de cobre. El largo periodo, ¿no es cierto?, que requiere el otorgamiento de permisos para la inversión, la incertidumbre generada por los vientos de cambio en la institucionalidad chilena no han generado la inversión que el país requiere. Es que la minería retrocedió 7,5% anual, mientras que el resto de los sectores se mantuvo más bien estancado. Aquí un punto a destacar es que, a diferencia de la tendencia de los últimos meses, esta vez servicios no presentó variación, muy distinto al impulso que ese sector venía dando a la economía chilena. Por su parte, el comercio volvió a caer. El comercio minorista sigue muy afectado en modo recesivo, con caídas de 2 dígitos en sus ventas. En los bienes durables son el segmento que ha caído durante todo este ciclo de la forma más importante. En los últimos meses se sumaron vestuario y calzado. Los servicios tuvieron un ajuste un poco mayor de lo que nosotros teníamos previsto y eso explica gran parte de la sorpresa. Los servicios habían sido como el sustento efectivamente de un poquito mejor desempeño desde el cierre del año pasado y la primera parte de este año. No obstante, ya están bastante más estancados. No es que estén cayendo, pero tampoco están creciendo. Como la actividad viene cayendo sin parar desde febrero, en el mercado y también en Hacienda suben el tono de las opiniones para que ya inicie el proceso de la tasa de interés que sigue en 11,25%. A medida que vayamos avanzando en el año, ya va a empezar a mostrar cifras positivas, primero en las variaciones mensuales y luego en las variaciones en 12 meses. Un factor que probablemente va a contribuir a esto, sobre todo hacia final de año, va a ser el inicio de las bajas de tasas de interés que el Banco Central ha indicado que se produciría relativamente pronto. Se ha generado un sobreajuste en la economía producto de la tasa de política monetaria. Ese es un efecto que estamos viendo durante este mes de mayo ya con mucha fuerza. Podría haber generado una política mucho más progresiva en términos de el descenso de la tasa de política monetaria. En cambio, ahora va a tener que hacer
digamos, una incidencia mucho más importante sobre los mercados. El riesgo de sobreajuste como riesgo todavía existe. Si no se viene una recuperación de la actividad económica en junio o en el tercer trimestre, podríamos enfrentar una recesión técnica en septiembre, pero eso también podría cambiar en los próximos meses si el Banco Central, y en lo que se espera, baje la tasa de política monetaria rápidamente. Una baja en la tasa de política monetaria que es inminente y que, de conocer una cifra de inflación positiva este viernes, podría concretarse a fin de este mes. Aunque la magnitud de dicha baja es una incógnita, todo indica que sería al menos de 50 puntos base. Por supuesto que el IMASEC de mayo fue estudiado por todos los equipos del mercado de nuestro país. Partimos revisando lo que opinaron en eConsult. Lo vemos en pantalla. Con estos datos, ellos pronostican una contracción de 0,6% del PIB para este año. Si a estas dos noticias se le suma la inflación sin volátiles de junio, que puede ser mayor a 0,5%, se le puede complicar al Banco Central bajar la tasa en julio, ya que mostraría una inflación más persistente de lo esperado. Ellos creen que si esto sucede, el recorte de tasas comenzaría en septiembre. ¿Qué es lo que opinan en Vice, también luego del IMASEC de mayo? La actividad, excluyendo la minería, está mostrando cierta estabilización. De todas formas, el nivel en general sigue ubicándose bajo el potencial y que es algo necesario para que la inflación siga convergiendo a su meta. Por eso estiman que las autoridades del Banco Central comenzarán, sí, en julio, los recortes en la tasa con una reducción de 75 puntos base. Veamos qué fue lo que opinaron en Itaú. Más allá del sector minero, si uno aísla el desempeño de la economía aislando de aquellos efectos estacionales y el sector minero, es decir, el IMASEC no minero, la economía tuvo un desempeño plano, con servicios y comercio de hecho aumentando en el margen. Con ello nosotros creemos que el Banco Central va a empezar su ciclo de bajas a partir de la RPM de julio. También opinan que el Banco Central va a bajar la tasa a fin de mes. Veamos qué fue lo que opinaron en Coopeuch tras el IMASEC de mayo. Se necesitaría que el próximo IMASEC de junio tuviese un alza anual de 0,6% para que se alcance la proyección de actividad efectuada en el último informe de política monetaria, lo que ellos ven muy difícil de cumplir. Los datos conocidos hoy aumentan la probabilidad de un recorte de tasas superior a 50 puntos base en la reunión de política monetaria de este mes, para lo cual será clave el IPC de junio que conoceremos el viernes. Aquí entonces Copeucho también cree que van a bajar la tasa de interés ahora. Finalmente vemos a JP Morgan, que desde Estados Unidos aseguran que la actividad comercial ya retrocedió a niveles consistentes con un crecimiento estable a futuro luego de la fuerte desviación de 2021 y 2022. ¿Qué sugiere esto? Que la brecha más relevante para la política monetaria es nula, es decir, ya se alcanzó esa convergencia. Por lo tanto, también creen en JP Morgan que se abre espacio para recortar la tasa de interés. Bueno, la tasa de interés también influye en el precio del dólar. Les cuento que la divisa sigue en torno a 800 pesos. Vamos a analizar el momento del dólar junto a Gabriel Sestao, estratega de mercado de XTB, a quien vemos en pantalla. Gabriel, muy buenas tardes. Ahí nos escucha Gabriel. Gabriel, hola, ¿cómo estás? Ahí, ahora sí. Gabriel, cuéntanos, ¿por qué el dólar sigue en torno a 800 pesos con leve volatilidad este lunes? Nicolás, bueno, lo que pasa es que hay varios factores en el mercado. Hoy supimos efectivamente el IMASEC con una cotación importante, pero también tuvimos noticias buenas en China. El PMI manufacturero, que es una encuesta sobre la actividad en China, dio muy bueno y el cobre recuperó valor casi 3%. Entonces, esto ha mantenido, ha sopesado la mala noticia del IMASEC y ha mantenido el dólar estable en torno a los 800 pesos. Exacto, porque cuando conocimos el IMASEC y que eventualmente podría ser que el Banco Central ya de forma prácticamente definitiva empiece a bajar la tasa de interés en julio, uno hubiera esperado que el dólar subiera, pero como el cobre subió casi 2%, eso hizo que el dólar bajara. Exactamente, hay varios factores ahí jugando. Ahora, de todas maneras, esto que acaba de suceder con el IMASEC reafirma el diagnóstico del Banco Central de que se necesita prontamente un recorte de tasas porque la actividad se debilita y de hecho cuando uno va un poco sector por sector, lo que ve algunos meses unos sectores que le va mejor, otros meses tiene una caída pero se recupera otro, entonces no hay una consistencia
en todos los sectores y claramente no hay un avance de la actividad con pujanza. Entonces, dado que estamos viviendo un proceso desinflacionario donde la inflación comienza a estar bajo control y vemos que la actividad se está desacelerando, que no tiene suficiente fuerza, se esperaría un recorte de tasas, lo cual obviamente, aislado de otros factores, tendería a presionar al alza el tipo de cambio. También va a ser importante para el tipo de cambio en nuestro país lo que informe el INE con el IPC de junio y su efecto también en las proyecciones de tasa de interés. Bueno, el Banco Central, su principal objetivo es la estabilidad de precios, junto con la estabilidad del sistema financiero, que se concreta en una meta de inflación del 3%. Entonces, lo que reporta, de forma independiente del INE, reporta lo que es la inflación y vamos a conocerla esta semana. Entonces, el viernes en concreto. Si la inflación diera una sorpresa a la baja o estuviera de acuerdo a las expectativas, sería un factor adicional más que se suma al diagnóstico de que se debe recortar la tasa de interés hacia adelante para no comprometer el crecimiento futuro de la economía chilena. ¿Y con eso veríamos a un dólar apreciándose? Un dólar depreciándose, o sea, con las tasas de interés, con recortes de la tasa de interés, el dólar, el peso chileno se deprecia, el tipo de cambio sube, el dólar se aprecia y el peso se deprecia. Muy bien, vamos a estar atentos a las indicaciones que haga el INE y por supuesto después el Banco Central. Gabriel Sestao, que estén muy bien, buena semana. Un gusto estar con ustedes, que estén muy bien. Hacemos la pausa y al regresar seguimos analizando el IMASEC de mayo. Como el IMASEC es el tema más importante económico del día, lo seguimos analizando acá en el programa junto a Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander, a quien vemos en pantalla. Claudio, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, gusto estar contigo acá. Claudio, ¿cómo ven ustedes baja de 2% anual y también de 0,5% en mayo respecto a abril? Bueno, en general el dato estuvo dentro de lo que se esperaba. Nosotros teníamos justamente un menos 2% para este IMASEC. La composición del IMASEC fue un poco distinta. La minería fue más baja de lo que nosotros anticipábamos y los sectores no mineros estuvieron algo por sobre de lo que anticipábamos. Pero con todo nos está mostrando una economía que está débil. Es verdad que si uno excluye la economía, el IMASEC no minero tuvo un ligero repunte respecto del mes previo. Pero estamos hablando de un nivel que está muy bajo, que en promedio en los últimos meses ha venido a la baja, y eso da cuenta un poco de la debilidad que sabemos que tiene la demanda interna y la economía más en general, ¿no? El hecho de que la minería haya sido tan protagonista de este IMASEC, porque los datos no mienten, medido anualmente de la caída de 2%, solamente la baja en la minería representó 1,1% de ese 2%. Y respecto al desestacionalizado, que cayó 0,5% en mayo respecto a abril, la minería ocupó ese 0,5% completo. La verdad es que cuesta encontrar alguna vez un factor como el minero u otro que haya sido tan determinante para un IMASEC. Bueno, la minería en Chile hace rato que viene mostrando, en términos de la actividad económica, signos de estancamiento. Eso no es algo de este mes, es algo que lo venimos observando ya desde algún buen tiempo. Hay factores estructurales que han ido afectando la actividad minera, bajas inversiones del pasado, menores leyes del mineral y una serie de factores más técnicos que han incidido en que justamente la producción minera esté muy estancada. Es verdad que cuando uno excluye la minería, la economía no cayó, se mantuvo plana respecto del mes previo, pero sí hay que recordar que ya el mes previo habíamos tenido una caída bastante relevante de los sectores no mineros, sobre todo comercio, y estamos hablando de una economía que está o bien cayendo o estancada en niveles bajos. Por lo tanto, estamos hablando de una economía que está débil y que probablemente en los próximos meses seguirá debilitándose. Sí, eso es importante porque si bien la minería fue factor en mayo, hay otros meses en que tampoco no lo es tanto, para nada. Entonces, ahí un poco recoger lo que tú acabas de decir, porque medido anual o desestacionalizado, la economía no muestra repunte, sino que muestra, como tú mismo decías, o caídas o un estancamiento. Ahora, ¿qué es lo que se puede esperar para más adelante? Porque todavía estamos con las fuertes bases de comparación de los fuertes crecimientos de estos mismos meses de 2022.
por la base de comparación que va a ser menos exigente, ¿uno podría esperar mejores números lo que viene? Yo creo que hay dos cosas acá. Efectivamente, por temas de base de comparación, probablemente el cuarto trimestre de este año podamos ver números positivos año contra año. Pero hay un efecto estadístico básicamente ahí. Yo creo que hay que estar muy atento más que a la variación interanual, a las variaciones mensuales que tengamos de la actividad. Porque esas variaciones mensuales nos están diciendo un poco cuál es la dirección de la economía hacia adelante. Y como te mencionaba, si uno excluye la minería, los sectores no mineros en los últimos meses vienen o a la baja o estancados. Por lo tanto, estamos hablando de una economía que está todavía bastante débil. Nosotros pensamos que el próximo IMASEC va a ser negativo del orden de 1,5%. Los próximos meses, después de julio, el próximo IMASEC que se va a conocer, perdón, es junio, los próximos IMASEC, julio, agosto, van a seguir siendo negativos y quizás recién hacia septiembre, octubre podamos ver cifras positivas año contra año, pero como tú bien dices, apalancados en una base de comparación muy baja. Volvamos entonces a la medición que, como tú dices, es la más fina, la más importante en estos momentos. Mes con el mes inmediatamente anterior. Allí, ¿qué factores están jugando para que sea de estancamiento o de caída? Un efecto, por ejemplo, de la alta tasa de interés, que lo más probable es que se recorte ahora a fin de mes. Bueno, lo fundamental del ajuste que estamos viviendo, porque hay que recordar que parte de esta caída de la actividad era algo buscado de alguna manera por parte del Banco Central principalmente, como una forma de poner freno, poner paños fríos, si tú quieres, a la economía y con ello lograr controlar la inflación, que era el principal objetivo hasta hace algunos meses. Eso se logró subiendo muy fuerte las tasas de interés. Estas subidas de tasas de interés incidieron en el gasto, sobre todo en el consumo y en alguna medida también en la inversión. Y lo que viene hacia adelante son condiciones financieras que van a seguir siendo estrechas por algún tiempo, pero que se debiesen ir relajando. Ahora, la política monetaria tiene rezagos en actuar. Por ello, la premura, diría yo, en actuar relativamente pronto, porque las condiciones financieras son estrechas todavía y el consumo está bastante castigado. Hasta que no veamos bajas sustantivas en las tasas de interés, el consumo no va a tener un repunte y, por lo tanto, las posibilidades de que la economía pueda empezar a dinamizarse nuevamente todavía se ven lejanas en el tiempo. Eso por el lado del consumo. ¿Qué pasa con la inversión? Ahí entran a jugar otros factores. Por supuesto que el de la tasa de interés es muy importante por las condiciones financieras para las empresas, pero factor reforma tributaria, factor reforma de pensiones u otro que tomen en cuenta los inversionistas para realizar los aportes de capital para las inversiones de más largo plazo. Sí, bueno, efectivamente aquí hay varios factores en juego, ¿no? Por una parte, como tú dices, las condiciones financieras inciden en los costos de los proyectos, por lo tanto eso es una condición importante y en la medida que las tasas de interés bajen, conforme el ciclo de política monetaria entra en esta nueva fase, vamos a tener un cierto relajamiento ahí. Pero por otra parte, también es muy importante el ambiente político y la incertidumbre política. Y aquí hay cosas que están apuntando quizás en direcciones opuestas. Por un lado, en términos constitucionales, ¿no es cierto? Con el rechazo de la propuesta el año pasado, creo que se acotó bastante el espacio de incertidumbre. Estamos en un proceso actualmente, no sabemos el resultado en el próximo referéndum, pero todo apunta a que en términos del desarrollo institucional no vamos a ver grandes cambios en la estructura que tenemos en el país, a diferencia de lo que se proponía en el texto pasado, y eso acota bastante la incertidumbre y es un factor favorable para la inversión de cara al futuro. Por otro lado, como tú mencionas, hay dos grandes reformas que están aún abiertas. No sabemos bien qué va a pasar con esto, la reforma tributaria y la reforma de pensiones, y en la medida que esto no se cierre de buena manera, vamos a tener espacios de incertidumbre que podrían incidir en las decisiones de gasto en inversión hacia adelante. Así que hay varios factores jugando en direcciones opuestas, algunos de ellos, pero yo tiendo a pensar de que en la medida que las condiciones financieras se vayan relajando y que la incertidumbre se mantenga relativamente acotada, sobre todo en términos del proceso constitucional, eso va a favorecer bastante para que de aquí hacia fines de año podamos ver una recuperación más persistente de la inversión hacia adelante. ¿Y ustedes también están quizás esperando medidas del gobierno que puedan tomar para impulsar la actividad económica como un factor también que pueda apuntalar la economía de nuestro país? Bueno, aquí están pasando dos cosas. Uno, el gasto público ya está creciendo bastante. Hay
programas de gasto que se han empezado a implementar, en particular la pensión garantizada universal, que implica un desembolso bastante cuantioso de recursos, y eso ya se está viendo en las cifras de gasto público. Por lo tanto, ya tenemos una política fiscal que está siendo claramente más expansiva que el año pasado. El año pasado fue muy contractiva, este año sí está teniendo un carácter más bien expansivo. Pero aquí hay que tener cuidado, porque en la medida que el Banco Central esté buscando frenar la economía, como él lo que está haciendo hasta ahora, resultaría contradictorio que el gobierno trate de impulsar la economía al mismo tiempo, porque ahí lo que tendríamos sería políticas contradictorias entre el gobierno y el Banco Central. Creo yo que el momento en que el Banco Central se convenza que es necesario empezar a darle un poquito más de espacio a la economía para crecer nuevamente, lo cual debiese ocurrir prontamente, es en ese momento donde la política fiscal podría contribuir a apuntalar algo más el crecimiento. Pero eso yo no lo veo en el corto plazo, eso yo lo veo más bien de cara al próximo año, donde podríamos tener un ajuste quizás más intenso del necesario para controlar la inflación. Y es ahí, por lo tanto, que junto con la baja de tasas uno podría pensar en algo más de espacio fiscal. Pero más allá de mayor gasto fiscal, ¿ustedes ven como señales del gobierno realmente que haya medidas pro inversión? Se ha hablado de que Economía podría anunciar algunas durante estos días, pero también hay bastantes críticas por parte de distintos gremios de que el mensaje de apuntalar el crecimiento económico ha estado más que nada ausente en el discurso, sobre todo del ministro Marcel. Bueno, ahí quizás hay que pensar un poquito más en el largo plazo, ¿no? El mediano y largo plazo. Se trata aquí de buscar medidas que busquen justamente apuntalar la inversión por una parte y también mejorar la productividad. Y es verdad que no hay muchas medidas que se hayan adoptado en el último tiempo. Es ahí donde la economía chilena tiene un cuello de botella muy, muy importante. Estamos con un crecimiento estancado hace bastante tiempo. La productividad en Chile está plana desde hace 10 años aproximadamente, y es ahí donde justamente se buscan medidas que permitan que el crecimiento se recupere no en el corto plazo, sino que más bien de manera sostenida en el tiempo para justamente allegar más recursos a los programas sociales, a todo lo que se busca con la ayuda y la acción estatal, ¿no? Pero para eso se requiere crecimiento más alto, sostenido en el tiempo, y es ahí donde faltan medidas hoy día, ciertamente. Claudio, cuéntanos cuál es la expectativa que tienen ustedes sobre lo que hará el Banco Central a fin de mes con la tasa de política monetaria, teniendo en cuenta el IMASEC que conocimos hoy y también el IPC de junio que vamos a conocer el viernes. Cuéntanos, ¿cuál es la expectativa? Mira, yo creo que a estas alturas ya hay bastante consenso de que las condiciones para iniciar el recorte de tasa están. De hecho, en la última reunión de política monetaria ya hubo 2 consejeros que votaron por recortar la tasa de interés en un monto bastante relevante, 50 puntos base. Si algo, el antecedente que conocimos hoy con el IMASEC refuerza un poco esta visión de que las condiciones para iniciar los recortes de tasa están, y hay que ver qué pasa con el IPC el día viernes. Nosotros esperamos que tengamos un IPC de 0,1 mes contra mes. Si se da esa cifra, vamos a tener nuevamente una baja muy sustantiva en el IPC interanual, en la variación interanual del IPC, y eso va a reforzar un poco esta idea de que ya es el momento de iniciar los recortes de tasa. Si se diera un IPC de esa magnitud, de 0,1, 0,2, vamos a tener seguramente un recorte de 50 o 75 puntos base. Por ahí está un poquito el mercado apuntando a esas 2 posibles tamaños de recorte, y luego ya a partir de septiembre debiésemos ver cada mes, cada reunión que haya, son septiembre, octubre y diciembre, recortes de 100 puntos base en cada una de las reuniones. Estamos con la tasa de interés muy alta todavía, la economía está frenada o contrayéndose, la inflación viene a la baja de manera bastante acelerada en términos generales, y por lo tanto el espacio para recortar rápido la tasa está ahí. Hay un tema que obviamente pone algo de ruido en esta discusión, que es la inflación subyacente, que está algo más alta, ha bajado algo más lento, pero yo creo que de aquí a algunos meses más también vamos a ver que la inflación subyacente baja, y eso va de alguna manera a reforzar la acción del Banco Central en términos de ir recortando la tasa. Y también, como tú dices, en la reunión pasada, 3 consejeros votaron por mantener la tasa, 2 por bajarla. Ya está bastante el escenario para empezar el recorte de la tasa de interés. Lo vamos a ver entonces a fin de mes. Claudio Soto, economista jefe de Santander, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás. Saludos. De esta forma terminamos la agenda de este lunes, prácticamente dedicada entera al IMASEC de mayo. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.